Muy buenas noches, estamos en directo. Ya llega el momento de analizar la actualidad aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Y como cada martes, como cada jueves, lo vamos a hacer en la compañía del periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Muchísimas gracias. Bueno, noticias importantes que vamos a abordar en la jornada de hoy, pero hay un asunto que hemos tratado en diferentes ocasiones y es esa crisis interna que se ha abierto dentro de Nueva Canarias con ese pulso que han lanzado una serie de líderes locales de la formación nacionalista de diferentes agrupaciones municipales para intentar renovar la cúpula de Nueva Canarias. Así es, hace algún tiempo lo hemos venido contando, algunas organizaciones locales, agrupaciones locales, políticas en Gran Canarias que mantienen acuerdos, alianza con Nueva Canaria, la formación de Román Rodríguez. En este caso yo creo que ese sector liderado por Teodoro Sosa, el alcalde de Gáldar, que además, como saben, es consejero, hombre fuerte de Antonio Morales en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Le acompañan también en ese movimiento, bueno, pues Agüimes, Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes, del que fue alcalde el propio en su momento Antonio Morales, Santa María de Guía, Agaete, insisto, esos municipios donde gobiernan algunas agrupaciones locales que empezaron del movimiento vecinal, que representan, como saben, el municipalismo de Gran Canaria, un pulso a Nueva Canarias donde piden una renovación, lo que consideran, insisto, estas agrupaciones después del batacazo, los últimos batacazos electorales de esta formación de Gran Canaria que lidera, insisto, el ex vicepresidente Román Rodríguez. Bueno, pues para hablar de este y de otros asuntos de la actualidad de Canarias vamos a saludar a esta hora de la noche a Luis Campos, que es el portavoz parlamentario de Nueva Canarias y Bloque Canarista en la Cámara Autonómica. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar hablando, si le parece, de esa situación interna que está viviendo su formación política, pero yo quiero inicialmente preguntarle por la autocrítica, por la reflexión que han hecho desde Nueva Canarias, porque al final la gota que quizás ha colmado el vaso o el detonante de todo esto han sido los resultados de las pasadas elecciones europeas. Nueva Canarias perdió en torno a un 29% de los votos, algo más de 11.000 votos en esas elecciones. ¿Qué reflexión, qué autocrítica han hecho, Luis? Bueno, nosotros tuvimos una reflexión dentro de la Ejecutiva Nacional, como hacemos siempre después de cada proceso electoral. Ahí planteábamos dos escenarios a la hora de hacer la valoración. En primer lugar, sí valorábamos los objetivos que nos habíamos marcado cuando concurríamos de manera conjunta, en este caso con el espacio de Sumar, donde íbamos con nuestros aliados históricos cada vez que nos presentamos a las elecciones europeas. Hablo de Compromís, de Chunta, de Més por Mallorca. Gente con la que nos pusimos en contacto en primer lugar y ellos nos plantearon que en las últimas elecciones generales habían ido junto con Sumar y que por tanto muy probablemente en estas europeas lo harían en ese momento cuando iniciemos también el contacto. El objetivo fundamental que nosotros nos marcábamos era participar en un proceso electoral sabiendo que no íbamos a obtener obviamente representación de eurodiputados, en este caso una eurodiputada, una compañera, Lorena Hernández, a quien se presentaba, pero queríamos participar porque sí que tenemos posiciones, sí que sabemos que es una cita importantísima donde, por supuesto, Europa, España, pero de manera muy especial, Canarias se juega mucho. Queríamos estar y esa fue una decisión de la Ejecutiva Nacional. A partir de ahí, ese objetivo de participar, de conseguir colocar, que fue digamos lo que nos estableció la Ejecutiva Nacional, contenidos programáticos en el programa de esta alianza electoral referidos a Canarias, aterrizando en Canarias, defendiendo los derechos de Canarias, se colocaron. Y, por tanto, hemos logrado que esos programas, la defensa de Canarias, va a estar presente en el Parlamento Europeo a través de tres diputados y diputadas pertenecientes a la coalición con la que nos presentamos. Por tanto, primer objetivo, cumplido, digamos, de sobra. Segundo, resultado, desde el punto de vista numérico. Obviamente no estamos satisfechos, pero nosotros no nos presentábamos para ganar estas elecciones. Creo que todos éramos conscientes de que estas no son, digamos, las elecciones, el espacio natural de una organización como Nueva Canarias. Se habla mucho de ese 29% que perdimos en relación con la otra cita electoral, por cierto, coincidente con las elecciones municipales, autonómicas en la última ocasión, pero no se habla de que organizaciones como Coalición Canaria perdieron casi un 70% de los votos con respecto a aquel momento. Por tanto, esa fue la valoración que hacíamos, que sin embargo, yo quiero trasladar que para nosotros ese no ha sido, digamos, el detonante de esta situación, porque viene produciéndose desde meses antes. Pues precisamente, ¿por qué creen que se ha producido esta situación? No sé si tiene algo que ver también el hecho de que en las pasadas elecciones, hace ya más de un año, autonómicas, no consiguiera el líder de su partido, Román Rodríguez, representación en la Cámara Autonómica por esa lista regional por la que se presentó. ¿Cuál ha sido el detonante? Y sobre todo, ¿cómo afrontan esta situación que le están planteando una serie de líderes locales, como antes explicaba Óscar Martín?
Bueno, yo creo que tienen que explicar claramente cuáles son las motivaciones, deben ser las personas que lo plantean. Yo creo que en ese sentido, cualquier debate sobre renovación es un debate absolutamente legítimo en las organizaciones políticas. Nosotros desde la Dirección Nacional, no nos oponemos a ese debate. Lo que sí hemos planteado desde el primer momento es que debe producirse dentro de las reglas de juego en las que nos hemos dotado. Y nos hemos dotado democráticamente a través de nuestros estatutos en el espacio correspondiente, como son los órganos, y es ahí donde debemos de tener todas las discusiones, todos los debates relativos a esa renovación. A partir de ahí, intentar buscar los consensos y llegar pues, a un acuerdo si es posible. Evidentemente, si la motivación es la no obtención por parte de Román Rodríguez de su escaño una vez que se presentó por Nueva Canarias en la lista autonómica, nosotros tenemos un análisis distinto de ese planteamiento. Primero porque creemos que los resultados electorales en su conjunto en esas elecciones autonómicas, locales, al Cabildo, de hace aproximadamente un año, fueron unos buenos resultados para Nueva Canarias. Obtuvimos un mismo número de representantes en el Parlamento de Canarias, éramos 5 y mantuvimos 5, con un elemento cualitativo, y es que por primera vez Nueva Canarias tiene representantes de 3 islas, en este caso Gran Canaria, con 3 diputados y una diputada por Fuerteventura y un diputado por Lanzarote. Es la primera vez que esto se produce. Es verdad que la no presencia de Román, todos sabemos del liderazgo de Román, de su impronta, obviamente pues tiene un impacto importante desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero desde el punto de vista de los resultados, pues se repiten. Repetimos la mayoría en el Cabildo de Gran Canaria, obtuvimos por primera vez grupo propio en el Cabildo de Fuerteventura, con 3 consejeros y consejeras, y 2 consejeros en el Cabildo de Lanzarote que no teníamos. Y aumentamos casi un 22% el número de concejales y concejalas en los ayuntamientos de Canarias. Por tanto, desde el punto de vista objetivo, los resultados fueron mejores incluso que en las elecciones del 2019. Cierto es que no sale Román Rodríguez, pero obviamente eso no empaña pues toda una trayectoria, digamos, todos unos resultados electorales que creemos que significó un avance importante para nuestra organización política. Pero entonces, Luis, ¿qué creen que motiva este movimiento político que están sufriendo dentro de las propias entrañas de Nueva Canarias? Bueno, algunas cuestiones que han trascendido básicamente pues es ese ánimo de renovación, como digo, por parte de algunas personas. Consideran que es el momento de que pueda haber un cambio dentro de la dirección de la organización. Y reitero que eso es un planteamiento legítimo, tan legítimo como otras personas que formamos parte de la misma, como puede ser mi caso, en el que consideramos que Román Rodríguez es la mejor persona para dirigir esta organización. Obviamente cada uno puede tener su opinión. ¿Por qué yo planteo que para mí Román Rodríguez es la mejor persona? Todos coincidimos, incluso quienes plantean ahora esta renovación, que el liderazgo de Román es indiscutible, que es una de las personas de Canarias, desde el punto de vista político, con la cabeza no solo mejor amueblada, sino con un mejor conocimiento de la realidad canaria, por supuesto de la realidad de nuestra propia organización. Y en ese sentido, por eso considero que no debe sustituirse, máxime cuando en esta ocasión, además, si fue para nosotros, digamos, un resultado adverso el que no saliera elegido diputado en el Parlamento, al día siguiente se convirtió en una oportunidad cuando nos trasladaba que se iba a dedicar, por tanto, al 100% a la dirección de la organización. Alguien de su valía, de su experiencia, de su conocimiento, de su liderazgo, de su impronta, tenerlo al frente de la organización ahora, dedicado al 100% al desarrollo de la misma, a seguir avanzando en su implantación en toda Canarias, pues considero que desde mi punto de vista no hay nadie mejor en la organización en este instante para hacerlo. Eso no significa que no haya otras personas que puedan hacerlo, pero de mi perspectiva considero que no hay nadie mejor en este instante y con estas condiciones, y además con esta condición de exclusividad a la organización para continuar en el cargo, que además, no olvidemos, elegido democráticamente por el conjunto de la organización hace 2 años en un Congreso Nacional y además por unanimidad. No obstante, vuelvo y reitero, eso no significa que no pueda haber voces discrepantes que consideran que sí, es el momento de dar un paso a un lado y que sean otras personas las que lo lideren. Evidentemente, cuando se pide la dimisión de alguien debe haber un elemento esencial, y es que esa persona pues considere que debe dar ese paso a un lado. Si se encuentra con fuerza, con la legitimidad para seguir avanzando, obviamente pues creo que desde el punto de vista democrático está en todo su derecho. Oscar, ¿teme usted, señor Campos, que si al final no se produce una renovación profunda, como están planteando estas organizaciones políticas que representan, como yo decía al comienzo, el municipalismo en Gran Canaria, definitivamente rompan los acuerdos con Nueva Canarias y que en las próximas
elecciones, que en próximos procesos electorales mantengan acuerdos con otras organizaciones políticas? Vamos a ver, en la última ejecutiva que celebramos, precisamente para valorar los resultados, y es obvio que a partir de ahí se generó un debate porque, como bien saben, bueno, se habían producido una serie de tuits días después de las elecciones que, digamos, trascendieron a la opinión pública. Por tanto, en ese debate concluimos dos o tres cuestiones. Además de hacer la valoración de los resultados electorales que le planteaba al principio de la entrevista, dos elementos esenciales. Uno, cualquier, digamos, planteamiento en el ámbito, en el debate que estamos teniendo ahora debe de producirse dentro de los cauces y de los órganos que tenemos dentro de Nueva Canarias, órganos democráticos, y por tanto debe ser en ese marco donde desarrollemos esta discusión, este debate, pero además con un mandato de trabajar para llegar a consensos y llegar a acuerdos. Nosotros ahora mismo no contemplamos ese escenario de ruptura, y estoy convencido de que los compañeros y compañeras de otras organizaciones que puedan estar planteando este debate tampoco están colocados en esa tesis. Creo que debemos de trabajar, de obligarnos en un plan de trabajo que además llevaba aprobado unos meses y que estábamos desarrollando. Nos hemos referido a ese plan de trabajo, un plan de trabajo que habla de implantación, que habla de nuestras posiciones políticas, que habla de mejora de la formación, de mejora de la organización en todos sus ámbitos, de mejora de la coordinación, pero que hablaba también, entre otras cuestiones, de la renovación. Y por tanto, debe ser en ese marco del plan de trabajo y dentro de los órganos donde nos obliguemos a trabajar en los próximos meses para buscar consensos e intentar llegar a un acuerdo. En cuenta, señor Campos, que no tuvieron buen resultado en este proceso electoral de las europeas, en esa alianza con Nueva Canarias, ese factor y luego este pulso que hacen estas agrupaciones políticas que, insisto, representan el municipalismo, temen, por otro lado, que Coalición Canaria en Gran Canaria, con Pablo Rodríguez a la cabeza, pudiese aprovecharse políticamente de estos dos factores que le planteo. Lo digo porque se enfrenta el señor Rodríguez a un próximo congreso en Gran Canaria, y recuerdo que hace algunos meses dijo que dentro de la hoja de rutas tratar de llegar a acuerdos con organizaciones políticas, con agrupaciones políticas municipales. Entiendo que se refiere a estas de las que estamos hablando. Bueno, con respecto a la primera parte de lo que me pregunta, yo creo que si nosotros tuvimos no el resultado deseado, le garantizo que Coalición Canaria, su resultado fue bastante peor que el nuestro. Superó en votos, pero también venía de una posición muy superior de votos en las elecciones anteriores. Reitero, nosotros hemos descendido un 29% y ellos, digamos, con respecto a las elecciones europeas anteriores, casi en más de un 60%. Por tanto, creo que ese objetivo, además presentándose con su propia marca aquí, evidentemente con una fuerza desigual en cuanto a esfuerzos publicitarios, proyección mediática, con un candidato que además iba en el número 2 y que trasladaba la sensación de que iba a salir como eurodiputado. Bueno, pues ya hemos visto el resultado. Al final fue exactamente el mismo que el nuestro. Además, en nuestra fuerza, digamos, en nuestra coalición electoral, vamos con 3 diputados. Ellos finalmente solo han logrado una diputada. Dicho esto, lo digo porque creo que tampoco están en condiciones de alardear. Nosotros, le reitero, como decía al principio, éramos conscientes de que nos presentábamos no para ganar estas elecciones en Canarias, ni en Gran Canaria, ni en ningún lado. Nos presentábamos porque creíamos que era fundamental combatir el avance de la extrema derecha de manera modesta, pero con nuestra fuerza, que queríamos estar presentes para colocar nuestras posiciones en un programa electoral, en una coalición de las izquierdas territoriales con las que siempre hemos concurrido y de las izquierdas estatales. Y bueno, al final se ha refrendado pues con 3 diputados que defenderán esas posiciones en Canarias, y además con una asesora, como habíamos acordado, que estará al lado del diputado, del eurodiputado de Compromís a lo largo de los próximos años en el Parlamento Europeo. Eso por un lado. Con respecto a las intenciones de Coalición Canaria, mire, yo no sé cuáles son sus intenciones, sé cuáles son claramente las nuestras, y cuando han surgido informaciones relativas a posibles ententes y acuerdos por parte de algunos de los compañeros de Nueva Canarias con Coalición Canaria, se lo hemos preguntado y claramente lo han desmentido. Y yo me creo la palabra de mis compañeros en este caso. Evidentemente, cuando surgen cuestiones de este tipo, debates de este tipo, siempre hay organizaciones políticas que intentan medrar, que intentan enredar. Pero bueno, cuando vuelvo y le reitero, esta información ha salido en algunos medios de comunicación, creo que de manera clara, lo hemos hablado, hay algo de cierto en esto y lo niegan rotundamente. Y por mi parte, son compañeros que llevan con nosotros muchísimos años, tengo plena confianza en ellos, más allá de que podamos discrepar en este aspecto de la renovación en concreto, pero plena confianza, y cuando nos dicen que en absoluto
hay acuerdos de ningún tipo con una organización como Coalición Canaria, obviamente yo creo en la palabra de mis compañeros. Ya está, señor Campos, está en la hoja de ruta de la dirección de su partido de Nueva Canaria celebrar un congreso, un próximo congreso en la isla de Tenerife, porque hay algunas voces, algunos afiliados que nos cuentan, nos trasladan que, bueno, que en su momento se formó allí en Tenerife una ejecutiva directamente desde Gran Canaria, pero que no se ha celebrado un congreso en Tenerife. No, vamos a ver, la ejecutiva se celebró, que se puso en marcha, que no se dirigió desde Gran Canaria, se dirigió fundamentalmente con los componentes, los miembros de la organización en Tenerife. Obviamente, en esta cuestión, como en cualquier isla, incluida Gran Canaria, el presidente del partido, el secretario de organización, pues participan en ese sentido. Pero además ahí quedó claro que esta ejecutiva provisional se ponía en marcha para la celebración de un congreso que está previsto precisamente para final de año y se va a celebrar a final de año, una vez que culminemos todo el proceso de afiliación, el marco que nos habíamos dado entre todos para llevar a cabo ese congreso. Por tanto, la hoja de ruta está establecida desde aquel instante y se va a cumplir sin duda alguna. Bueno, pues Luis Campos, la verdad que ha sido un placer poder abordar con usted y sobre todo tener ese análisis, digamos, oficial desde Nueva Canarias sobre esta realidad y esta situación, que evidentemente abre un debate que yo creo que es necesario en cualquier formación política, que veremos a dónde lleva y que sobre todo va a ser importante porque va a permitir que haya una participación de muchas personas que consideran que Nueva Canarias es un proyecto que tiene futuro en la isla de Gran Canaria, más allá de esos resultados, mejores o peores en este caso, sobre todo si tenemos en cuenta las elecciones europeas que han cosechado. Así que nosotros estaremos muy pendientes del futuro también de su formación política. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Luis Campos, Óscar, la verdad es que al final, dentro del discurso oficial que tiene la cúpula de Nueva Canarias, sí que es verdad que yo creo que si ellos consideran que no es un tema electoral realmente lo que hay detrás, pues aquí está claro lo que pretende este movimiento. Yo creo, Óscar, que está muy vinculado a ese cambio de liderazgo para abrir nuevas oportunidades. Sí. Yo creo que la clave probablemente esté, como bien planteabas, en esa posible reunificación con Coalición Canaria también, ¿no? Sí, en este caso, y además yo entiendo, ha reconocido o ha negado el propio, bueno, no ha sido, en este caso, no ha asumido la responsabilidad de Nueva Canarias del fracaso electoral que ha tenido. Obviamente. Porque no he visto al señor Campos, bueno, decir que los resultados no han sido buenos, es evidente, ¿no? En este proceso electoral. Han dicho que no estamos satisfechos. Claro, bueno, pero yo creo, más de 11.000 votos, claro. Absolutamente, y todo con lo que conllevó en este caso la alianza para sumar, es decir, las consecuencias que tuvo sumar, ¿no? Con el hecho de que Yolanda Díaz ha dado un paso. Insisto, no le fue bien en esa alianza Nueva Canarias en Gran Canaria. Y bueno, viene a decir también que los resultados fueron mejores que los de Coalición Canaria. Bueno, en definitiva, que cada uno saque sus conclusiones. Insisto, allá hay una crisis. Yo creo que además estas agrupaciones que, repito, representan el municipalismo, lo que están pidiendo es precisamente directamente como tú planteabas, que lo ha defendido, como no puede ser de otra manera el portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento, es que Román Rodríguez, su presidente, después de la pérdida de poder que ha tenido en las urnas, dio un paso. Insisto, habría que estar atento a este recorrido, a este pulso que hacen estas agrupaciones con la dirección del partido. Bueno, vamos a continuar hablando de asuntos de actualidad. Nos quedamos en la isla de Gran Canaria porque en Telde siguen pasando cosas que yo creo que solo pasan en Telde. Vean este titular que hemos encontrado en la prensa en estos días, lo recogemos del periódico La Provincia. El presidente de Ciuca reclama al Ayuntamiento de Telde, cuyo alcalde es de Ciuca, casi 100.000 euros. Guillermo Reyes ha presentado un contencioso administrativo para reclamar el pago de facturas de su representación legal. Quiere Guillermo Reyes que el Ayuntamiento de Telde le pague las facturas de su abogado. Lo cierto es que inicialmente Guillermo Reyes pretendía que le pagaran todavía más de esos 100.000 euros e incluso llegó a incluir en el expediente algunas facturas que fueron rechazadas por el propio Ayuntamiento de Telde de cuando él era el demandante o cuando se personaba como acusación particular en alguna causa. Evidentemente, esas facturas no entran dentro del posible derecho, o del derecho que tiene en este caso Guillermo Reyes, como es cargo público del Ayuntamiento de Telde, a que se pueda gestionar por parte, o que se pueda sufragar con dinero público, la defensa de sus causas judiciales. En cualquier caso, son 100.000 euros, Óscar, que es un dinero bastante llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que el alcalde... El caso Faicán, si no me equivoco, sí, ¿no? el caso Faicán, gran parte de esas facturas, pero no todas, y Juan Antonio Peña, que es alcalde de Ciuca también. O sea, sí, es quizás lo llamativo, ¿no? Que se haya llegado a un contencioso por este asunto. Absolutamente, yo creo que es noticia en este caso de hace 10 años con una cuantía importante, ¿no? Del caso Faicán de aquella época, ese caso que, bueno, pues evidenció pues un episodio de supuesta o presunta corrupción
muy dura, en este caso golpeando directamente algunos dirigentes del Partido Popular en la isla de Gran Canaria, ¿no? Hay que decir que no solamente gobierna Xiuca, hay que decir que representa la nueva era. Juan Antonio Peña, joven, representa una nueva era en Xiuca. Creo que ha habido un antes y un después en Xiuca, esta nueva era, esta nueva etapa con el señor Peña y aquella etapa de Xiuca histórica, insisto, en aquellos acuerdos que mantenía, aquellos pactos además también con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Telde, insisto, cuando estalló el caso Faicán, pero Xiuca no gobierna en solitario, gobierna precisamente con el Partido Popular, otro Partido Popular, otra etapa del Partido Popular, aunque es verdad que en este caso, bueno, los que están ahora, muchos de ellos representan la era también del propio el señor Soria de aquella época, cuando era un auténtico líder del Partido Popular en la isla de Gran Canaria, y luego está más por Telde. En cualquier caso, esto es un pulso importante que le hace la misma organización al propio Juan Antonio Peña, que ahora pide que asuma económicamente esa cuantía con el perjuicio, desde luego, que puede suponer para las arcas públicas, para los vecinos y vecinas de Telde. A ver, sobre todo porque uno piensa, ¿no? Dice, vamos a ver, eres cargo público, cobras dinero público, págate tú. Claro, yo lo que... porque al final esos 100.000 euros lo van a pagar todos los vecinos y vecinas de Telde. Claro, a mí lo que me llamó la atención cuando vi esa información es que sea el propio ayuntamiento, que sean los propios vecinos y vecinas de Telde quienes tengan que asumir, ¿no? A ver, es un derecho como el que tiene cualquier funcionario. Claro, pero aún así, Óscar, no es obligatorio, no tiene por qué ser así, lo tiene que pedir él. Claro. Y él lo está pidiendo, o sea, le da igual dejar a Telde 100.000 euros. Claro, el daño que le hace al municipio, no a su partido, sino al municipio. Que el municipio sea quien asuma económicamente un asunto judicial que le afectó a su figura como cargo público. Esto suele ocurrir. Insisto, si no es el primero que lo hace. Lamentablemente tampoco, está ocurriendo, cada uno con su responsabilidad. Yo recuerdo que en su día también hubo una polémica porque Fernando Clavijo también lo pidió al Ayuntamiento de La Laguna que sufragara también bueno, pues algunas de las facturas de sus causas judiciales. Y claro, al final volvemos a lo mismo, al final es una cuestión de, bueno, lo puedes pedir o no lo puedes pedir, pero demuestra un poco cuál es el sentido de lo público, ¿no? Que tienen algunas personas, que yo no sé cuál es la situación económica del señor Reyes, a lo mejor es que necesita ese dinero, pero si no, bueno, pues quizás es un gesto de deslealtad, ¿no? Hacia esa ciudadanía que te ha elegido, que te eligió en un momento determinado para ser responsable. Habría público, que ver también la relación que existe de los que mandan ahora mismo en Xiuca, ¿no? Por ejemplo, el señor eso puede Peña ser clave, y el señor Reyes, que representa la historia pasada de esta organización. Por cierto, hablando de Xiuca, y antes le planteaba al propio Campos los movimientos que quiere hacer Coalición Canaria con Pablo Rodríguez en la isla de Gran Canaria, que está dispuesto, dijo en su momento, a llegar a acuerdos, a tratar de seducir políticamente a cualquier formación política, incluso el Partido Popular, incluso en este caso Podemos y organizaciones que representan el municipalismo. Y ya sabes que coqueteó políticamente con Xiuca, con el propio Juan Antonio Peña, después de la guerra abierta entre los díscolos del propio Pablo Rodríguez, Héctor Suárez y compañía, ¿no? Que saben que disolvió en este caso la asamblea y montó una gestora que estaba, bueno, que no descartaba en un futuro mantener acuerdos con Xiuca. Yo le pregunté en su momento en una entrevista al propio Peña, dijo que bueno, que estaba dispuesto a hablar con cualquier partido político, que para él era un honor que otro partido político se acercara para tratar de llegar a negociaciones de acuerdos o de alianzas. Bueno, y sigue la polémica en Las Palmas de Gran Canaria por esos contratos de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento Capitalino, que, como saben, el Partido Popular ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, pues bien, la Audiencia de Cuentas también va a analizar y va a auditar los últimos 7 años de la contabilidad de la Sociedad de Promoción. El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la fiscalización de esta entidad del Ayuntamiento de la capital Gran Canaria entre 2016 y 2023, como publicaba Canarias 7, un asunto al que se suma una noticia que hemos conocido en las últimas horas, noticia lógica, y es que la Fiscalía ha abierto unas diligencias preprocesales de investigación, la Fiscalía Anticorrupción, Óscar, y por tanto va a investigar esa denuncia del Partido Popular. Así es, ya conocemos que, bueno, que Anticorrupción, como no podía ser de otra manera, asume esa investigación, esa denuncia reciente que explicaba Jimena Delgado, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, una denuncia que va, como ella explicó, contra Inmaculada Medina, Encarna Galván y la actual alcaldesa, la socialista Carolina Daria. Y bueno, que por cierto se conoce también esta misma noche que la alcaldesa y su equipo llevan al pleno del próximo viernes un pago de casi 4 millones para sanear la empresa. En fin, así están las cosas en el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Bueno, habrá que estar muy pendiente. Por cierto, concedía Carolina Darias una extensa entrevista en los últimos días al periódico La Provincia, en la que hacía un balance de este primer año de mandato en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y son varios los frentes, los hemos abordado aquí en muchas ocasiones, que ha tenido y está teniendo todavía sobre la mesa
la nueva alcaldesa socialista. Recuerde que el anterior alcalde, Antonio Hidalgo, es ahora vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, sobre Las Palmas de Gran Canaria seguiremos muy pendientes y sobre todo sobre esta denuncia y esta investigación tanto de la Fiscalía Anticorrupción como esa auditoría que tendrá que realizar la Audiencia de Cuentas de Canarias. Pero en Gran Canaria también está habiendo muchos problemas por la crisis hídrica que estamos padeciendo, sobre todo a consecuencia de la sequía provocada por el cambio climático. Mogán, un municipio muy importante a nivel turístico en el sur de Gran Canaria, también ha adoptado restricciones. Lo cierto es que es el primer municipio turístico de las dos islas capitalinas que da este paso, porque en Tenerife hasta ahora quienes han tomado esas restricciones son municipios más agrícolas y no eminentemente turísticos. Ahí lo ven en Canarias ahora. El municipio de Mogán cierra el agua en duchas y lavapiés de sus playas y ajusta el agua de riego. También dejarán de funcionar las fuentes públicas, Óscar. Sí, todo lo contrario de lo que están haciendo algunos municipios de Tenerife, ¿no? En este caso, bueno, pues como por ejemplo Fania, La Guancha, ¿no? Que están, bueno, han venido aplicando este tipo de restricciones, ¿no? Y lo que llama la atención, que Mogán, como saben, bueno, el sur de Gran Canaria es un municipio eminentemente turístico, potente turísticamente, y bueno, toma este tipo de decisiones que, bueno, que pueden afectar en este caso al turista, ¿no? Porque, insisto, hablamos de restricciones de agua, en este caso por duchas, en las playas, y eso pues puede tener sus consecuencias en la actividad turística de los visitantes del municipio. Creo que también es llamativo, es insólita este paso, insisto, al contrario que otras localidades que son más agrícolas y son más comprensibles en ese sentido. De momento no hay restricciones a las instalaciones turísticas, pero sí que es verdad que, como tú bien dices, algunos de esos cortes de agua pueden afectar, lógicamente, a la imagen turística del municipio, claro, porque te imagínate un turista que está en claro, la playa de Mogán y que se quiere bañar y que se encuentra por eso es una decisión arriesgada a un municipio que además también durante los últimos meses centró las miradas, ¿no? Con el debate de tasa turística sí, tasa turística no. Saben que Onalia Bueno, pues tiene una alianza en este caso con Coalición Canaria, forma parte de la dirección de Coalición Canaria. Y bueno, pues en este caso, bueno, pues parece que en su momento le hizo un pulso a la dirección del partido, aunque es verdad que Fernando Clavijo, el máximo responsable de Coalición Canaria, dijo que había hablado con ella sobre esa decisión, ¿no? De plantear, el único municipio que en su momento quiso plantear o anunció que planteaba una tasa turística. Primero tenía que, en este caso, desarrollar un informe jurídico. Desde luego, no sé en qué punto se encuentra ese informe jurídico para ver si era viable o no una tasa turística, pero sí que fue el primer municipio que se adelantó en este tipo de decisiones. Bueno, Onalia Bueno, que sigue siendo un verso suelto con esa alianza con Coalición Canaria, pero que además tiene motivos para celebrar otra nueva victoria judicial, otra nueva causa que consigue que acabe en el cajón de los archivos. Como viene a decir el periódico Canarias Ahora, que publica esta noticia, otro caso contra la alcaldesa de Mogán acaba en el cajón de los archivos sin declarar una testigo clave. Así lo había pedido ya incluso la propia Fiscalía. La jueza decreta el sobreseimiento de la investigación a Onalia Bueno y su grupo por un presunto amaño para beneficiar a un empresario que financió su campaña electoral en 2015. Onalia Bueno, que cobró mucho protagonismo con la anterior crisis dura de la inmigración en Canarias. Ya saben, el Muelle de la Vergüenza en Arguineguín, donde fue muy dura, muy contundente con el gobierno de España en este caso, además también con el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Y además también tuvo otro enfrentamiento, cobró mucho protagonismo reciente cuando se plantó y le dijo al gobierno de España, a la delegación del gobierno en Canarias, que no estaba dispuesta, que ya era el fin de que el ayuntamiento de Mogán, es decir, su ayuntamiento, pagase los entierros a las personas migrantes que morían, insisto, en su localidad. Bueno, otra persona que tiene que celebrar una victoria judicial además muy trascendente es la exalcaldesa y exconcejala del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez, que, como saben, comenzó esta legislatura como directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias y dimitió de ese puesto hace algunos meses después de que fuera condenada en primera instancia por un delito de prevaricación por haber colocado en una empresa pública, en Pamarsa, una empresa pública del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a una persona afín. Pues bien, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha absuelto a Sandra Rodríguez de ese delito de prevaricación. Recuerden que, como dice el titular de la provincia, yo les comentaba, dimitió el pasado mes de febrero de su cargo. Un cargo de extrema importancia en un momento como este en Canarias, porque ella era la responsable directa, por ejemplo, de la tutela de los menores migrantes no acompañados. Y fíjense ustedes el debate tan intenso que tenemos en la actualidad con este asunto, Oscar. Lo primero, la causa judicial,
el TSJ, la Sala de lo Penal, ha decidido que no hay delito de prevaricación, por tanto Sandra Rodríguez ha sido absuelta. Que dimitió, como sabes, lo contamos en su momento, estaba en un momento trascendental en cuanto incluso a la identificación de los menores migrantes, ¿no? En conversaciones con la Fiscalía de Menores tuvo que abandonar esa responsabilidad. Sandra Rodríguez pertenece a Coalición Canaria en la isla de Tenerife, fue primera teniente de alcalde, fue concejal en su momento, histórica, conocida en el puerto, teniente de alcalde con Lope Afonso cuando era alcalde del Partido Popular. No, llegó a ser alcaldesa, ¿no? Llegó a ser alcaldesa, así es. Sustituyendo a Marcos Brito. A Marcos Brito, fue una mujer de Marcos Brito en paz descanse, pero luego, en otra época, teniente de alcalde con Lope Afonso del Partido Popular. Pertenece, insisto, a la organización dividida, fracturada, con una gestora, por cierto, en el Puerto de la Cruz, repito, de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. Rápidamente, Coalición Canaria en Tenerife emitió un comunicado, su máximo responsable, el alcalde de la Orotava, máximo responsable de la organización nacionalista en la isla de Tenerife, Francisco Linares, bueno, pues mostró su gran satisfacción por el hecho de que el TSJ haya revocado esa sentencia con la ex secretaria general local, así es, fue secretaria general local de Coalición Canaria en la ciudad turística, ex alcaldesa nacionalista. Bueno, para el propio Linares es importante no judicializar la vida política, supone, dice, un gran desgaste personal, es el comunicado del señor Linares, y un golpe muy duro para la familia. La justicia, dicho Linares, ha puesto a cada uno en su sitio, mostró su agradecimiento a la justicia por su diligencia, mostró el apoyo del partido a la figura de Rodríguez. Ahora bien, ella dimitió como directora general del menor de la comunidad autónoma, supuso un revés para el gobierno, supuso un revés para la organización de Coalición Canaria en Tenerife. Ahora Coalición Canaria preguntó, ¿van a recolocar a Sandra Rodríguez? ¿Van de nuevo a conquistar políticamente a Sandra Rodríguez para que regrese a la primera línea de la política? Habría que estar atento. Bueno, la verdad es que, por un lado, yo creo que esa es la gran pregunta. Es decir, evidentemente ya se fue, además un gesto yo creo que poco habitual. Porque eso dimitió. Aunque, a ver, tenía que hacerlo. A ver, vamos a ir por partes. Primero, por ley está obligada a dimitir una vez que hay una condena, aunque sea en primera instancia, ocupando un cargo público. Pero también es verdad que no todo el mundo lo hace con esa velocidad. Yo recuerdo casos, algunos, Lope Afonso lo hizo en su momento también, y le pasó lo mismo. En segunda instancia fue absuelto. La verdad que en ese sentido yo creo que esa es la gran pregunta, porque ella estaba haciendo un trabajo, pues, mejor o peor, eso lo tendrá que valorar la consejería, pero se fue ella porque quiso. Esa puerta se quedó abierta. Sí, es verdad, que hablamos incluso de que pusimos sobre la mesa de que sí pudo haber sido arriesgada también la decisión de nombrar a la propia Rodríguez, que le habían abierto, que estaba en medio de una causa judicial, ¿no? Y quizás no pudo haber sido una decisión pactada, es decir, no lo sé, vamos a lo que ocurre en los próximos días, en el sentido de no es lo mejor en un momento como este, en el que se habla tanto de la situación de los menores migrantes, tener a una persona condenada llevando esa dirección general. A lo mejor se pactó que ella saliera para poder volver si finalmente era suelta. No lo sé, no lo descartaría, no me parece descabellado, Óscar. Fue condenada, salió la sentencia de un juzgado de instrucción muy rápidamente. Ella, desde luego, estoy de acuerdo contigo, David, tomó la decisión de dimitir, apartarse del cargo y dejar la vida pública, la primera línea de la política. Ahora el TSJ la absuelve. Yo creo que lo justo, insisto, desde mi punto de vista, lo justo es que Coalición Canaria recupere ahora a Sandra Rodríguez. Y después nosotros hemos intentado hoy hablar con Sandra Rodríguez porque qué menos que ella también pueda pronunciarse. De momento no ha hecho declaraciones, yo no las he visto, no nos ha atendido todavía, lo vamos a seguir intentando. Insisto, qué menos después de que ha sido absuelta. Pero yo también, en referencia al comunicado de Coalición Canaria de Francisco Linares, yo he hecho en falta, Óscar, porque aquí al final una cosa es que no haya, es que lo hemos dicho muchas veces, una cosa es que no haya delito penal o responsabilidad penal y otra cosa es que la actuación que tomó estuviera bien hecha. Claro. Y claro, aquí incluso hay una discrepancia entre jueces, porque en primera instancia consideraron que sí era suficiente para que fuera delito, después en segunda instancia, eso es un derecho que tienen todos los ciudadanos, pues se consideró que no era así y que no había delito. Vale, pero los hechos probados demuestran que colocó de una manera irregular a una persona afín en una empresa pública. Como socorrista del Lago Martianes, que dependía de la empresa pública Pamarsa. Y yo he hecho en falta que alguna vez algún político salga y diga: no hay que judicializar la vida política porque pero al final, hay que condenar acciones que no son éticas. Claro, al final hechos que no tienen trascendencia penal sí que pueden ser éticamente cuestionables y a lo mejor hay que decir, no puede decir, la justicia ha puesto a cada uno en su sitio. Vale, ha dicho que aquí no hay delito, pero a lo mejor también habría que hacer un poquito de autocrítica y decir, pero sabemos que éticamente esa no es la procede. manera de proceder y Coalición Canaria no defiende esa manera de proceder porque si no al final, si ponemos el listón solo en lo penal, pues vamos a permitir que se puedan seguir cometiendo un montón de irregularidades. Pero no Coalición Canaria y todos los partidos, el Partido Popular,
Partido Socialista también históricamente. cualquier Es decir, partido, nadie lo hace. cuando ocurre un hecho, independientemente del ámbito judicial, ¿no? Es decir, ahí está la justicia quien decide, ¿no? En este caso, por ejemplo, un juzgado ordinario condena a la propia Rodríguez y el TSJ la absuelve. Perfecto. Insisto, pero ha habido casos, tanto en Coalición Canaria, en el Partido Popular como el Partido Socialista, que han protagonizado episodios, insisto, que nada tienen que ver con el ámbito judicial, que éticamente han podido ser reprobables y han mirado para otro lado. Y han mirado para otro lado. Eso ha pasado, como dice Óscar, en todos los partidos políticos, que les cuesta asumir esa autocrítica, ¿no?, ante algunos comportamientos que evidentemente tenemos que, más allá incluso de que sean delitos, pues que desterrar de nuestras administraciones públicas. Bueno, este lunes, por fin, ha llegado el inicio de la campaña de la silla del concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de Carlos Tarife. Lo ha hecho en el barrio de Los Gladiolos, así lo recogía el periódico El Día. Ahí lo ven. En esa presentación, bueno, lo que ha hecho Carlos Tarife es ir a uno de esos montones de basura, a uno de esos puntos negros, en este caso en el barrio de Los Gladiolos, y ha ido acompañado de Saida González, también concejala. Que es concejal de urbanismo y la concejal del distrito, y Tamara del Pino, que es la directora del distrito, si no me equivoco. Directora del distrito también. Bueno, ellos, básicamente lo que ha hecho Carlos Tarife es poner una silla allí, delante del montón ese de basura, convocar a los medios de comunicación y hacer unas declaraciones. No sé cuánto tiempo ha estado sentado, no sé realmente la campaña, pero lo más importante de lo que ha comentado, la verdad es que a mí lo del montón ese de basura ahí me parece increíble, ¿eh? Yo he pasado por ahí alguna vez por esa calle y la verdad es que nunca había visto tanta basura acumulada, pero sí que es verdad que eso no puede ser. O sea, no puede ser porque, entre otras cosas, hay unos contenedores en torno a 50 metros. Eso no puede ser. Otra cosa es lo que también ocurre, y esto de estigmatizar a la sociedad tinerfeña a mí no me hace mucha gracia, y es que muchas veces uno va a tirar la basura y se encuentra con que los contenedores están llenos. Y entonces mucha gente, en vez de volver a subir la basura para su casa, pues la tira al lado de los contenedores, y ahí hay un fallo de la empresa concesionaria. A mí esto, insisto, de culpar solo a la gente, que creo que tiene una parte de culpa de toda la suciedad que tiene Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues me parece que no es muy responsable, pero sí que creo que hay que acabar, lógicamente, con esos puntos negros. Les decía, lo más importante, ha dicho Carlos Tarife que sin haber iniciado oficialmente la campaña, están dando resultados. Hay 5 puntos negros que no están y otros 5 de esos 28 iniciales que detectó Valoriza, que parece ser que van a ser eliminados. Sí. Bueno, Carlos Tarife se ha venido arriba también y ha venido a decir que quiere que Santa Cruz de Tenerife sea como Oviedo, que compita con una ciudad como Oviedo, que yo he estado en varias ocasiones en Oviedo y la verdad que es una ciudad que transmite una limpieza tremenda. A Santa Cruz le queda todavía mucho trabajo para llegar a ser como Oviedo, porque aunque Carlos Tarife, que eso es otra de las cosas que le critican, ha empezado en un barrio popular, como es el barrio de Los Gladiolos. Que había anunciado que iba a empezar en Añaza, si no me equivoco, ¿no? Y también había nombrado al barrio de Añaza, y yo le tengo que recordar también al señor Tarife que yo camino bastante por el centro de Santa Cruz de Tenerife, y zonas bastante céntricas y bastante históricas de la capital tinerfeña, me va a permitir la expresión, apestan durante gran parte de los días, Óscar. Sí, como mi barrio. En tu barrio también en la pasa. zona de Tomecano, por ejemplo. Claro. Y en muchas calles del centro, en muchos rincones del centro de Santa Cruz de Tenerife. Yo te lo digo, yo a veces camino por la zona de la Noria y es vomitivo estar por ahí. Sí. Y quiero decir, porque ves mucha suciedad, porque ves mucha basura, porque hay mucha gente incívica, por supuesto que hay gente incívica, pero yo estoy seguro que también, y quiero romper una lanza a favor de la sociedad chicharrera, que son más las personas cívicas que las incívicas. Sí, desde luego. Pero bueno, yo sí que valoro que se pongan en marcha campañas. Veremos qué continuidad tiene. Si finalmente Carlos Tarife finalmente se sienta en una silla como esa y está allí pues varias horas en estos puntos negros, o si lo que va a hacer pues va a ser una cuestión más bien de cara a la galería para generar un efecto con esa campaña de difusión de la propia campaña, que creo que es hasta ahora lo que han estado haciendo. De hecho, se ha convocado con un mes de retraso, Óscar. Pero lo importante, sobre todo, es que ojalá que sirva para avanzar Absolutamente. en la limpieza de la ciudad. Al final, ¿no? se protagonizó la campaña de la silla. Vemos ahí, insisto, a Saida González, a Tamara del Pino y a Carlos Tarife, del Partido Popular, primer teniente alcalde, concejal de Servicios Públicos, con esa silla en el barrio de Los Gladiolos. Yo pensé que iba a comenzar en el barrio de Añaza. Se había comentado esa posibilidad. No sé por qué el cambio, pero en cualquier caso lo importante es el resultado que pueda tener. Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, David, en distintos puntos, no en todos, pero sí en distintos puntos de la ciudad. En este caso, bueno, pues se ve como hay basuras tiradas fuera de los contenedores, hay zonas sucias y hay zonas que huelen mal. Sin lugar a dudas. No en todas las zonas ni en todos los puntos de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Es verdad que la gente es incívica.
Yo he visto a gente incívica, irresponsable, que, repito, tiran la basura en cualquier momento, tiran la basura fuera de los contenedores. Yo he visto hasta sillas, ¿no? Hasta colchones en distintos puntos de la ciudad, fuera tirados en cualquier momento, fines de semana, fuera de los contenedores. Pero eso es gente incívica. Pero la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife son sumamente irresponsables. Ya cada uno puede valorar o tener la sensación o el criterio de si la ciudad está limpia o no. Creo que son sensaciones personales o sensaciones particulares. Yo, dicho lo dicho, bienvenida, quiero dejarlo claro, bienvenida a la campaña de la silla de Carlos Tarife si al final se logra alcanzar el objetivo en esa hoja de ruta, es decir, de acabar de finiquitar esos puntos negros marcados, repito, en esa hoja de ruta de la propia Concejalía de Servicios Públicos de Santa Cruz, 28 puntos. Y yo aplaudo el hecho de que Carlos Tarife haya anunciado que ya se va avanzando, insisto, se va erradicando esos puntos donde la gente tira la basura en distintos puntos, distintos barrios de Santa Cruz de Tenerife. Por cierto, le ha lanzado un mensaje a Patricia Hernández, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, líder de los socialistas en el Ayuntamiento, y al actual ministro, el señor Torres, cuando vino a decir Carlos Tarife en esas declaraciones, cuando se refirieron... Torres tira la basura por fuera. No, porque se refirieron ellos a la machangada del concejal del Partido El ministro Popular. Torres habló sobre la campaña de la silla. Sí, parece. Sí, ayer lo recordó incluso Carlos Tarife, que le tildó que es una machangada lo que estaba protagonizando el concejal del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife. Se refirió, le contestó al propio Torres y a la portavoz municipal del Grupo Socialista, diciendo que, que le habían dicho que era una machangada, pero independientemente de lo que ellos consideran que era una machangada, ya, insisto, estaba dando resultados esa campaña presentada anunciada por el propio Carlos Tarife, y que iba a seguir trabajando para tratar de recuperar una ciudad más limpia, de que la ciudad fuese poco a poco más limpia. Yo insisto, vuelvo a repetir, hay ciudadanos incívicos, pero la mayoría son responsables. Y aparte de pedirle hacerle un llamamiento a la ciudadanía, yo creo que hay que ser contundente, implacable, es decir, muy exigente con la empresa concesionaria de la limpieza en Santa Cruz de Tenerife y fiscalizarla, insisto, de manera contundente, porque tiene que cumplir con su contrato, con sus condiciones. Estaba mirando, es que me quedé... Yo estoy completamente de acuerdo contigo, es que no podemos poner el foco solo en los ciudadanos, sino también en la empresa concesionaria. Que entiendo que lo estarán haciendo. Y más allá con el contrato importante que se lleva. Pero estaba buscando las declaraciones, porque la verdad es que no las conocía, me van a disculpar, pero fueron efectivamente en una entrevista que le hicieron a Ángel Víctor Torres en El Espejo Canario, y en un programa de radio, en El Espejo Canario, y allí dijo efectivamente Ángel Víctor Torres que es una machangada, lo que tú decías, Óscar, pero efectivamente fue así y fue en El Espejo Canario, y de ahí la respuesta de... Bueno, le ha venido a recriminar a Carlos Tarife. Supongo que también habrá dicho eso porque le preguntaron, ¿no? Claro, le preguntaron, pero ha venido a recriminar a Carlos Tarife, insisto, que haya sido además también en un proceso electoral durante las europeas, vamos. En definitiva, independientemente, aquí no se puede estar haciendo política, lo importante es que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife mejore en su limpieza. Yo creo que todos aplaudimos cualquier acción. Bueno, ya se ha puesto en marcha esa campaña de la silla, la primera en el barrio de Los Gladiolos. Veremos si tiene continuidad o no. Insisto, esta campaña, que otra cosa no, pero está consiguiendo que se hable y mucho de la necesaria limpieza de la ciudad y el municipio de Santa Cruz de Tenerife, y eso es siempre importante. Bueno, vamos a continuar, porque este lunes tuvimos un invitado importante en Canarias al Día. Todos los invitados de Canarias al Día son importantes, pero sobre todo este lunes hablamos con el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna por un asunto que nos parece trascendental, y es el peligro que corre la Facultad de Medicina de poder continuar ante las dificultades que tiene para poder renovar a su profesorado. Asuntos complicados, asuntos que apuntan también al Servicio Canario de Salud como uno de los posibles responsables de esta situación. Nos lo contaba José Luis Páez, que es el decano, insisto, de la Facultad de Ciencias de la Salud, y nuestro compañero periodista Ardiel Rodríguez lo ha recogido en esta pieza informativa. La noticia cogía a muchos por sorpresa y la pregunta se sigue formulando. ¿Cabe la posibilidad de que la Facultad de Medicina pudiese cerrar en un tiempo corto? Sí, es posible y ese peligro existe. Sindicato médico, directivos de la Facultad de Medicina y el Colegio de Médicos en la provincia tinerfeña coinciden en el diagnóstico. El futuro del recinto es incierto. Hay que recordar que las acreditaciones para cualquier grado las emite la Agencia Nacional de Calidad, que califica la evolución del grado. Y la ANECA hace unas verificaciones, se llama así, verifica, bianuales de cómo va el grado en función del plan docente que tú tienes aprobado en el Ministerio.
La situación real de falta de profesorado que tenemos ahora hace que un porcentaje importante, considerable, de asignaturas, supera claramente el 20%, estén sin profesores permanentes. País insiste en la carencia de profesorado con la que cuenta la Facultad de Medicina, sobre todo en los últimos cursos del grado. Pero cuando pasamos a partir de tercero y cuarto hasta sexto, hasta el rotatorio, los profesores son clínicos, son médicos que trabajan en los hospitales universitarios en atención primaria. Son médicos del Hospital Universitario de Canarias, son médicos del Hospital Universitario de la Candelaria. Y esos son nuestros profesores. Y esos son los profesores que necesitamos. Pues ahí es donde tenemos las carencias. Aunque muchos profesores han conseguido la acreditación, la oferta pública continúa siendo escasa y en muchos casos las plazas ofertadas han sido rechazadas debido a la sobrecarga de trabajo. Sobrecarga de trabajo y peores condiciones retributivas. Ese es uno de los principales factores, porque al final a cualquier especialista de cualquier hospital, en este caso de la isla de Tenerife, le sale más rentable, gana más siguiendo con su trabajo de especialista que teniendo que compatibilizar la docencia, la investigación y también la labor asistencial. Para ello, lo que piden desde el Sindicato Médicos y también desde la propia Facultad de Ciencias de la Salud es que el Servicio Canario de la Salud acepte un complemento retributivo que al final supondría un gasto anual que rondaría los 200.000 euros, según nos contaba el decano de la facultad, y que permitiría hacer atractivo económicamente para esos especialistas el presentarse a esas plazas, a esas diferentes figuras, incluso algunas nuevas que se han creado, para poder intentar cubrir esa necesidad. Fíjense el dato, más de la mitad de los profesores de la Facultad de Medicina se jubilarán en los próximos 4 años. Sí, yo tenía ya la oportunidad de entrevistar también, David, y me quedé impactado, ¿no? con esa entrevista que le pude hacer también al señor Páez, saben que, como decía, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Medicina, es especialista en traumatología, es traumatólogo, es un buen conocido, un médico de reconocido prestigio del Hospital Universitario de Canarias. No sé si sigue siendo jefe de servicio, no sé si sigue siendo o lo fue, insisto, pero es un traumatólogo bastante conocido y bueno, me decía que para él significaba, era muy duro contar esta realidad públicamente, pero que tenía que hacerlo. Hay que decir primero la importancia que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad de Laguna históricamente, ¿no? Una facultad de prestigio históricamente. Por otro lado, además que sacan muchos investigadores, es decir, a jóvenes investigadores, como la Facultad de Medicina y el Instituto Astrofísico de Canarias. Es decir, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Me decía que afrontan un próximo curso académico con mucha incertidumbre. Imagínate la incertidumbre para el profesorado, para el decanato de la facultad, para el rectorado de la Universidad de Laguna. Para los alumnos. Claro, esa es la clave. El rectorado, que entiendo y apoya, entiendo estas reivindicaciones. Sí, lo dijo en la entrevista, claro. Aquí, dijo que sí que habían tenido el apoyo del rectorado, que no habían tenido con tanta fuerza con la anterior rectora. Absolutamente. En este caso, bueno, Rosa Aguilar, que por cierto forma parte del Ejecutivo Regional. Sí, lo contamos aquí. Que está es una de las asesoras. En presidencia del gobierno, la ex rectora de la Universidad de Laguna. Podría tomar nota también la señora Aguilar. Ahora es Francisco Rodríguez, si no me... Sí. Francisco García. Fran García. El nuevo Fran García, el nuevo rector. Insisto, la incertidumbre para el profesorado, para el rectorado, la papeleta sobre la mesa. En este caso, una papa caliente que está sobre el Servicio Canario de Salud, concretamente la Consejería de Sanidad con, en este caso, la propia Monzón al frente como consejera de Sanidad. Hablaba de 50 docentes cuando hace 15 años disponían de unos 90 profesores y hay 8 asignaturas que no tienen profesores con dedicación completa. A mí me parece esto un asunto muy delicado y grave. Bueno, muy delicado y grave, tal es así que nosotros, como nos comprometimos en esa entrevista con el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, hemos llamado hoy, hemos tocado la puerta del Servicio Canario de la Salud para buscar una reacción, para que alguien nos atendiera en este programa, para que alguien nos diera alguna explicación sobre esa situación que padece la Facultad de Medicina y sobre todo también para conocer si finalmente se va a celebrar esa comisión mixta que están pidiendo, que no se convoca desde hace 2 años, entre la Facultad de Ciencias de la Salud y el Servicio Canario de Salud, que en principio debería celebrarse este miércoles. Bueno, pues no nos han respondido, ahí hemos dejado la pregunta, esperemos que mañana nos puedan dar alguna explicación a esta situación. Como explicación vamos a buscar ahora, ante la situación política que se está generando en el municipio tinerfeño de Guía de Isora. Así lo titulaba el periódico Diario de Aviso. Fíjense, el grupo de gobierno de Guía de Isora pierde la mayoría absoluta. David Agustín Reyes ha abandonado el grupo municipal de Coalición Canaria, pero no renuncia a su acta de concejal y su salida, ahora pasa a ser concejal no adscrito, deja al gobierno local y al PSOE con el mismo número de ediles,
10 concejales, en este caso, para ese pacto de Coalición Canaria y Partido Popular y para el Partido Socialista. Recuerden que las pasadas elecciones, hace ya más de un año, en el año 2023, el PSOE perdió esas mayorías absolutas que venía arrastrando desde la época del expresidente del Cabildo, Pedro Martín, y que a partir de ahí, evidentemente, se firmó rápidamente ese pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular, que ahora se queda sin la mayoría absoluta. Sí, pierde la mayoría. 28 años el PSOE en el poder. En este caso, Josefa Mesa fue la candidata. Saben que el histórico alcalde y candidato durante muchos años fue Pedro Martín, expresidente del partido del Cabildo de Tenerife, actual secretario general de los socialistas tinerfeños. Perdió la mayoría absoluta con Josefa Mesa, por solo un concejal quedando con 10. Coalición Canaria tiene 7 y el Partido Popular 4. Allí gobierna Ana Dorta de Coalición Canaria y Carlos Álvarez del Partido Popular. Coalición Canaria, Partido Popular. En este caso, David Agustín Reyes, que no sé si habrá dejado sus responsabilidades, ha venido siendo segundo teniente de alcalde, concejal de servicios municipales, sanidad, empresa, obras, transporte. Se pasa al grupo mixto, por tanto, en este caso, bueno, pierde esa mayoría, pero habría que ver o averiguar los motivos de por qué se pasa al grupo de los no adscritos y deja en una situación complicada a la alcaldesa, la nacionalista Ana Dorta. Bueno, Ana Dorta, por cierto, no está haciendo declaraciones. Le hemos pedido también que hable sobre esta cuestión y no ha querido. Ha reclinado el hacer declaraciones sobre esta cuestión. Ana Dorta, que antes, bueno, pues no tardaba nada en contestar a los medios de comunicación. Era una persona muy accesible. En este caso, ante esta primera crisis, y ha decidido no atender a los medios de comunicación, a ninguno, no solo a nosotros, sino a ninguno. Quien sí nos ha atendido y nosotros lo agradecemos es la portavoz y la que fuera candidata del Partido Socialista en las últimas elecciones, Josefa Mesa. Josefa, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo preguntaba Óscar Martín y empezamos por ahí, si le parece. ¿Por qué ha dimitido el concejal David Reyes? Sé que usted me va a decir que se lo deberíamos preguntar a él, pero usted, lógicamente, desde dentro del ayuntamiento seguro que tiene mucha más información que nosotros. ¿Por qué cree que ha dimitido? Bueno, como bien has dicho, ciertamente el que debería hablar es la persona que lo ha realizado, ¿no? Pero es cierto que nosotros veníamos escuchando hace ya pues mucho tiempo que habían problemas, que habían discrepancias, bueno, que había pues hasta realmente ciertos problemas de entendimiento, pero también de formas de trato hacia su persona, y que en este caso pues creo que la situación se debió agravar bastante para que tomara la decisión de irse de su grupo político e irse precisamente a no adscrito, ¿no? Entonces entendemos que la gravedad de la situación era continua. Nosotros, bueno, escuchábamos que, bueno, que oían gritos, que en este caso pues habían bastantes problemas de convivencia e incluso pues de opinión. También a la hora de realizar pues, determinadas cuestiones del ayuntamiento. Y esas son las causas que entendemos nosotros que ha provocado que la situación fuera insostenible y que se fuera. Parte de eso, pues bueno, hemos notado ya otras situaciones que nosotros veníamos diciendo y veníamos diciendo pues de manera repetida en los últimos también meses, de pérdida de capacidad del ayuntamiento para perder subvenciones, para perder programas y proyectos que nos venían preocupando, y que en este caso hasta ahora hemos sido bastante respetuosos con toda esta situación, porque entendíamos que era una cuestión interna de un partido que tenían que resolver, pero bueno, se ha agravado de tal manera que creo que la responsabilidad como grupo socialista, como grupo de la oposición, es precisamente demandar que se busquen soluciones y que esto no esté ocurriendo en nuestro municipio, porque lo que va a pasar es que se va a paralizar, ¿no? Josefa, precisamente hablando de cómo va a quedar el escenario político, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo son sus relaciones con este concejal, con David Reyes? Y se lo pregunto de cara a si usted cree que existe alguna posibilidad de que David Reyes pudiese apoyar una posible moción de censura que la llevase usted a la alcaldía. Bueno, yo, como estoy diciendo, creo que ese escenario no es el que ahora mismo toca. Sinceramente, ahora mismo lo que toca es resolver un conflicto y una crisis interna que tiene Coalición Canaria en la gobernabilidad de Guía Sora y el poco liderazgo que ahora mismo tiene pues Ana Dorta respecto a su grupo, respecto al gobierno de nuestro municipio. Y eso es lo que nos preocupa, y sobre todo por la pérdida también, como decía, de capacidad de gestión.
Realmente mi relación con todos los concejales es muy correcta, con David, como cualquiera de los concejales de coalición, de igual manera con el PP, porque esto es un pueblo, nos conocemos todos, conocemos a las familias y en este caso las relaciones no son en ningún momento malas con ninguno de ellos, en este caso con ningún concejal o concejala. Y por lo tanto, esa situación que se pueda plantear no es ahora mismo ninguna posibilidad para poder estar planteándola en este caso. ¿Usted ha hablado con él después de que anunciara su dimisión? Hemos coincidido en un acto muy puntual, pero no hemos hablado sobre esa situación personal. Desde luego no hemos hablado. Dice que no toca, señora Mesa, hablar de moción de censura, pero ¿dan los números para esa posibilidad? No dan los números, porque evidentemente creo que se ha dicho ya por los medios de comunicación, la ley obliga a que si el concejal que se va pertenece al mismo grupo de alcalde o alcaldesa, tiene que tener una mayoría reforzada, por lo tanto no da en absoluto para plantear una moción de censura ahora, pero creo que tampoco es el momento, dada una situación como la que está actualmente, para estar planteando alternativas. A ver, el Grupo Socialista no está deseoso de poder, creo que el deseoso de poder en su momento ha sido Coalición Canaria, que lo que parece es que quería desbancar al Partido Socialista, pero lo que nosotros pedimos es que se gobierne el municipio. Entonces, lo que nos preocupa ahora mismo es Guía de Isora, su gobernabilidad y su estabilidad y el crecimiento que pueda tener nuestro municipio, no el alcanzar el poder por alcanzar el poder. Desde luego que no. Nosotros queremos que nuestro municipio vaya bien y que mejore y que avance. Esa es nuestra preocupación y eso es lo que vemos, que ahora mismo se está pensando más en los problemas internos que realmente en gestionar un municipio como el de Guía de Isora, cuando hemos perdido pues la oportunidad de proyectos de vivienda, proyectos también de regeneración turística, proyectos también de mejoras en la amplitud que tenemos también de centros educativos, y eso es lo que realmente hemos demandado, que haya mucha más atención a todas las oportunidades que está perdiendo Guía de Isora. Ya, pero usted al principio le planteaba a David acerca de los posibles motivos, en este caso del hecho que se haya pasado al grupo de los no adscritos. Yo entiendo, deduzco que ha habido discrepancia entre el propio Reyes, David Agustín Reyes, y la propia Ana Dorta. Así, discrepancia, insisto, según usted ha podido decir. Teniendo en cuenta esas posibles discrepancias, ¿creen ustedes que a partir de ahora podría, desde el grupo no adscrito, que es lo que podría provocar una crisis en el gobierno de Coalición Canaria Partido Popular, que el señor Reyes bloquee cualquier tipo, insisto, desde esa posición, cualquier tipo de iniciativa? Bueno, es que cuando se llegue el momento lo sabremos. Yo entiendo que ahora mismo habrá negociaciones o posibilidades de contactos que se puedan por parte de su propio partido, por propia parte también de cualquier situación que se pueda estar dando dentro del pacto de ese gobierno por ambos partidos, pero está claro que tiene en su mano el poder bloquear cualquier situación que se dé en el ayuntamiento. De ahí vamos a hacer 10-10, la balanza la va a inclinar él ante situaciones que en un momento dado nosotros podamos creer que no son convenientes para Guía de Isora y pueda apoyar esa posición, o seguir apoyando las iniciativas del gobierno. Desde luego, cuando se llegue el planteamiento en un pleno, tendremos que valorar y ver qué posición va a adquirir el concejal. Déjeme que le plantee, señora Mesa, una cuestión. ¿Usted en este momento forma parte de la Ejecutiva Insular del Partido Socialista? Perdón, es que he perdido un poco la... Usted en su momento fue secretaria de organización del Partido Socialista en Tenerife. ¿En estos momentos forma parte de la Ejecutiva Insular? Sí, yo formo parte de la Ejecutiva Insular. ¿Está en la hoja de ruta del PSOE tinerfeño llegar a acuerdo, sondear de cara a un futuro, próximos meses, después del verano, acuerdo en Tenerife, Partido Socialista, Coalición Canaria, como ha ocurrido, por ejemplo, en el municipio de La Laguna, teniendo en cuenta las buenas relaciones? Además, buenas relaciones que ahora se evidencian con la ley de extranjería entre Fernando Clavijo y el señor Torres, Coalición Canaria, Partido Socialista. Lo siento, pero es que no oigo la voz de ustedes. A ver si... ¿Me escuchas a mí, Josefa? No, creo que no tenemos problemas con esa conexión. Bueno, a ver si recuperamos esa conexión en unos minutos para que pueda responder a esa pregunta de Óscar Martín sobre esa posibilidad. Bueno, yo no sé si en qué punto... Hipotética posibilidad, vamos.
hay municipios en donde Coalición Canaria y Partido Socialista son enemigos históricos. Bueno, en Granadilla de Abona gobierna Partido Socialista con el Partido Popular. Ahí sigue Josefa Mesa peleando con la tecnología. A ver si conseguimos. Date cuenta que en este caso en Granadilla de Abona gobierna Partido Popular con el Partido Socialista. Es decir, sí. Partido Socialista con el Partido Popular en Granadilla de Abona. Yo veo más factible, eso nos lo tendría que decir la propia Josefa Mesa, que ella pudiese llegar a un acuerdo para esa moción de censura que necesita el voto reforzado con los 4 concejales del Partido Popular que con Ana Dorta. Absolutamente. Que van tirándose los trastos a la cabeza claro. desde la última campaña. En algunos municipios es inviable pactos Coalición Canaria Partido Socialista, pero no, en otros sí. Y en algunos municipios es inviable pactos PSOE, en Tenerife me refiero, pactos PSOE Partido Popular, pero en Granadilla de Abona se daba esa circunstancia. De hecho, lo firmó la propia Jennifer Miranda con Marcos González. De todas formas, Josefa Mesa ha dejado bastante claro que no es el momento todavía de hablar de posibles pactos, de una posible moción de censura que, como ha explicado, necesitaría una mayoría reforzada, y a ver si la recuperamos y si no, cogemos un poquito de aire en la publicidad y a la vuelta pues seguimos hablando con Josefa Mesa. Pues bueno, vamos a descansar unos minutos y rápidamente volvemos ya con más calma para terminar con esta pequeña entrevista a la portavoz del Partido Socialista en Guía de Sora. Bueno, ya estamos de vuelta en directo en Canarias al Día, Mírame Televisión. Recordarán que se nos quedó pendiente la respuesta de Josefa Mesa, portavoz del Partido Socialista, que hoy está hablando con nosotros por esa crisis que se está viviendo dentro del gobierno municipal de Coalición Canaria y Partido Popular con la dimisión de uno de los ediles de Coalición Canaria que ha pasado a ser concejal no adscrito. Vamos a volver a saludar a Josefa Mesa. Josefa, hemos recuperado ya la conexión. Buenas noches. Hola, buenas noches otra vez. Decía que va a volver a formularle la pregunta al compañero Óscar Martín, queda todavía esa pregunta y nos gustaría escuchar su respuesta. Óscar. No, usando de su confianza, señora Mesa, que yo sé que conoce bien el funcionamiento interno del Partido Socialista, las políticas de pacto, porque yo decía que fue secretaria de organización y me confirma que en este momento es miembro de la Ejecutiva Insular, teniendo en cuenta las buenas relaciones que hay entre el señor Clavijo y el propio Torre. Hay muy buenas relaciones, se están evidenciando ahora con los acuerdos con la Ley de Extranjería, teniendo en cuenta que Coalición Canaria se ha integrado en el gobierno del Partido Socialista en La Laguna. Ahí medio hay una media crisis abierta ahí entre el PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense, Marcos González y David Hernández. ¿Podría darse un camino después del verano de posibles acuerdos, episodios de pactos, apoyos, Coalición Canaria-PSOE en la isla de Tenerife? A ver, los diálogos entre los partidos siempre se dan, pero a ver, que me conste a mí que esto se está originando, se está realizando, desde luego que no. Creo que la relación del ministro de Ángel Víctor con el presidente de Canarias tiene que ser fluida, igual que de otras comunidades, y además cuando compartimos una situación tan grave como la que tenemos con el tema de los migrantes. Pero bueno, de ahí a que se esté dando cualquier otro paso, desde luego yo lo desconozco y en este momento no me consta. Llevándolo a su municipio, quizás porque claro, cada municipio es un mundo y la relación, usted lo decía antes, todo al final es un pueblo y nos conocemos todos. Si hablamos de Guía y Sora, ¿es más fácil que ustedes se pudiesen entender con Coalición Canaria o con el Partido Popular? Bueno, siempre nuestra rivalidad ha sido con Coalición Canaria, está claro. Siempre se ha dado mucho más esa rivalidad a nivel político que con cualquier otro partido. Pero bueno, que vuelvo a decir, las relaciones personales también condicionan mucho situaciones que se dan en los municipios y los conocemos y lo sabemos. Entonces, es una cuestión que, como bien digo, no nos estamos planteando ahora en absoluto y lo que queremos es centrarnos realmente en hacer nuestra labor de fiscalización como oposición y en que no se pierda nada para Guía de Sora y en eso, y que se resuelva desde luego la situación de crisis que actualmente hay en nuestro ayuntamiento y que sea lo mejor para los ciudadanos, para los vecinos y vecinas. Eso es lo que ahora mismo enfocamos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo. Pues Josefa Mesa, ha sido un placer poder hablar con usted de la situación de su municipio. Otro día, si le parece, con más calma podemos abordar aquí en el plató todos esos problemas que ustedes han venido denunciando, como por ejemplo esa pérdida de subvenciones importantes que ha padecido el municipio de Guía de Sora. Nosotros hoy ya no tenemos más tiempo, así que buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes también por escuchar. Bueno, continuamos con el análisis de la actualidad porque ya que estamos en Guía de Sora vamos a hablar de esa obra que nunca termina del anillo insular de Tenerife, todavía con algunos tramos pendientes, pero con uno fundamental y objeto de polémica, ese tramo que fue
en este caso víctima, el tramo no, sino la adjudicación de un contencioso administrativo que ha tambaleado esa obra, porque recuerden que ese litigio judicial que dio la razón a la UTE que demandó esa primera adjudicación, bueno, pues finalmente lo que ha decidido el Gobierno de Canarias y Obras Públicas es culminar el anillo insular de Tenerife. Ahí lo están viendo en ese titular. El TSJ declara firme la sentencia que anuló la adjudicación de las obras a la UTE liderada por FSC después de que el Gobierno de Canarias rehusara apelar por la vía contenciosa, pero el Gobierno de Canarias lo que ha decidido es que FSC, ya que la obra está muy avanzada, continúe con los trabajos e indemnizar, en este caso, a la demandante, Óscar, evidentemente con dinero público. Pablo Rodríguez, que en su momento, además también en el Parlamento y los medios de comunicación, señaló directamente al anterior consejero de Obras Públicas de Obras Públicas del Gobierno Autónomo, Sebastián Franquis, ¿no? del Pacto de la Flor, el anterior gobierno liderados por el señor Torres. Ahora ya saben que Franquis es, en este caso, portavoz del grupo parlamentario. Este asunto, este pleito sobre el anillo insular ha estado presente en el Parlamento regional, pero aquí la clave, yo creo que el análisis es, mira que ha dado problemas el proyecto del anillo insular en la isla de Tenerife, un proyecto del anillo insular del que se lleva debatiendo ya hace muchos años, creo que más de 20 años incluso. La UTE, en este caso que fue la demandante, a quien habrá que indemnizar ahora es la liderada por la empresa OHL. Así que bueno, veremos cómo queda todo esto, pero al final una mala adjudicación por parte del anterior Gobierno de Canarias ha provocado ese contencioso judicial tan importante que va, insisto, a costarle, veremos cómo se valora, va a costarle mucho dinero a las arcas de todos los ciudadanos. Bueno, continuamos hablando de un asunto que nos ha preocupado este fin de semana y es el incendio en la sede del sindicato de inquilinas. Nos lo cuenta, lo está investigando, por cierto, la Guardia Civil, nos lo cuenta nuestra compañera Marian Abdelaye. Un incendio arrasó con la sede del sindicato de inquilinas en el sur de Tenerife en la madrugada del domingo. El siniestro ocurrido en San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona, destruyó por completo las instalaciones donde se almacenaba ropa, libros y juguetes destinados a personas necesitadas. El fuego se desató entre las 3 y las 4 de la madrugada del 23 de junio y la Guardia Civil está investigando las circunstancias. Representantes del sindicato informan que los responsables accedieron al interior antes de provocar el incendio. La Guardia Civil deberá esclarecer las causas del incendio y, si se confirma que fue intencionado, identificar a los culpables. Testigos presenciales reportaron haber visto un vehículo en las cercanías del lugar. La organización ha expresado sus sospechas sobre posibles responsables, pero estas deberán ser confirmadas por la investigación en curso. Para niños, libros, todo quemado. Bueno, esperemos que se aclaren estos hechos y que se castigue a los responsables, porque todo apunta a que ha sido un incendio intencionado, en este caso provocado por algunas personas. Veremos con qué motivos. Pero mañana, también hablando de la necesidad de esclarecer los hechos, van a comparecer en esa comisión del Senado Teresa Cruz y Conrado Domínguez, la exconsejera de Sanidad del Gobierno de Canarias y el exdirector del Servicio Canario de la Salud. Insisto, van a comparecer en la Cámara Alta para dar explicaciones sobre el caso Mascarillas, en este caso sobre la vinculación con la trama de Koldo García, Óscar. Sí, Teresa Cruz Oval de manera bueno, estuvo un tiempo en este caso comenzó la legislatura. Comenzó la legislatura, fue una apuesta en este caso del partido del PSOE tinerfeño, de Teresa Cruz Oval como consejera de Sanidad. Luego se la cargaron, la fulminaron, la cesaron automáticamente. Algún día nadie contó el motivo del cese. Algún día nos gustaría saber por qué cesaron en este caso a la propia Teresa Cruz Oval del Partido Socialista de la isla de Tenerife. Ahí de manera transitoria saben ustedes que bueno, estuvo el propio Julio Pérez como consejero de Sanidad y precisamente Antonio Olivera, el actual jefe de gabinete del señor Torres, como director del Servicio Canario de Salud. Llegaron a Sanidad después del cese de la señora Teresa Cruz Oval. Ahora, por primera vez, va a comparecer públicamente acerca del caso Mascarilla, será en el Senado. Y lo hace junto a una persona donde están centradas todas las miradas, especialmente todas las miradas, insisto, que es Conrado Domínguez, ex director del Servicio Canario de Salud. Comparecen, insisto, en esa comisión sobre el caso Mascarilla, el caso Koldo, específicamente, concretamente en el Senado de la Cámara Alta, y habría que ver qué cuentan o qué revelan, insisto, tanto Conrado Domínguez como Teresa Cruz Oval. Es importante esa comparecencia.
importante esa comparecencia y vamos a estar muy pendientes, insisto, de lo que ocurra en esa comparecencia y en esas comisiones, tanto a nivel estatal como la que se desarrolla se va a desarrollar en el Parlamento de Canarias, con algunas intervenciones que van a ser muy importantes. Pero también estamos muy pendientes del culebrón Garrido o de cómo se va finalmente a solucionar, bueno, pues esa complicada situación en la que ha quedado el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, toda vez que ya ha reconocido una serie de delitos fiscales por los que va a tener que indemnizar con casi 2 millones de euros a la Hacienda Pública. Bien, Diario de Avisos, que es quien adelantó esta noticia y quien más está informando sobre esta situación, nos ha contado que Dávila se ha reunido, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, con los accionistas sindicados del Club Deportivo Tenerife para tratar el caso Garrido. La presidenta del Cabildo considera que hay que dar pasos, por lo que instó a los accionistas a resolver la crisis institucional que atraviesa la entidad por culpa del máximo accionista. Óscar, Rosa Dávila, que se sigue posicionando, a mí lo que me llama la atención es cómo ya incluso directamente se reúne con los accionistas. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, intentando mandar en plaza. Claro, ha dejado claro, lo contábamos la semana pasada, en este caso, que ha reconocido el propietario, el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, el señor Garrido, esos delitos fiscales. Lo ha reconocido, insisto, el propio Garrido. Y de hecho la señora Dávila, en una entrevista la semana pasada en la televisión canaria, lo dijo claramente. El señor Garrido ha reconocido que ha cometido delitos y ha dejado muy claro la señora Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que, que algo tendrá que ver el Cabildo en la institución, en la entidad blanquiazul. ¿Por qué? Porque, como sabrán ustedes, en este caso el estadio depende directamente del control de la máxima institución de la isla. En definitiva, si Rosa Dávila ya se reúne con esos empresarios tinerfeños, con esos accionistas que entiendo lo que quiere, que la propia Dávila quiere saber, sondear sus sensaciones o ver si crean un frente en común para hacerle un vacío institucional, empresarial al propio Garrido. Pero es que Garrido es el propietario, es el máximo accionista. Para eso tendrían los otros empresarios que comprar la mayoría del accionariado del propio Garrido. Pero la conclusión de este tipo de implicación o este paso que ha dado la propia Dávila es que la señora Dávila, insisto, mi sensación personal, la señora Dávila ha llegado ya a un punto que no quiere la imagen, la figura de Garrido mezclada con la entidad del Club Deportivo Tenerife y con el sentimiento blanquiazul. Se ha posicionado claramente. Claramente. Y está siendo una especie de intermediaria quizás entre esos otros accionistas. Hablábamos la semana pasada de la figura de Amidachi, que estuvo el miércoles en el programa de Manuel Artiles, de todas esas Miguel posibilidades. Concesión, Conrado González, Amidachi, Juan Pelayo, Raico García, todo este grupo de accionariados. Pero este paso que da la propia presidenta del Cabildo, que es inusual, claro, se está implicando en esta situación. Claro, se está implicando. Y yo, insisto, lo que concluyo de manera personal es que no le gusta al señor Garrido. O sea, a Rosa Dávila no le gusta la imagen de la figura del señor Garrido, no le gusta que el señor Garrido represente al Club Deportivo Tenerife y a la afición y al sentimiento blanquiazul. Pero entre otras cosas porque ella lo vino a decir, no vino a decir lo que yo estoy contando, sino vino a decir que, y además tiene razón, que el señor Garrido ha, en este caso, reconocido esos delitos. Por tanto, entiendo que la señora Dávila, y yo creo que es lo que tú y yo hemos compartido, David, y en esto estamos de acuerdo, sí que daña esta situación de la imagen, esta situación que le golpea al señor Garrido a la imagen del Club Deportivo Tenerife. La verdad es que la imagen queda tocada, evidentemente, ya quedó tocada en su día con la figura de Miguel Concepción. Lo que pasa es que coincidió la condena ya en firme del Tribunal Supremo por ese delito de estafa contra Miguel Concepción, coincidió con su transición, ¿no? Él ya lo había anunciado y ya sabía que probablemente... Era ya la etapa final. Claro, él ya sabía que eso iba a ocurrir y al final, bueno, pues lo que hizo Miguel Concepción fue echarse a un lado justo en paralelo, ¿no?, a esa sentencia ya del Tribunal Supremo. Y claro, uno analiza eso. Ahora bien, el caso de Garrido, hombre, son demasiadas piedras en el camino de la imagen del Club Deportivo Tenerife. Sí, pero aquí la opción queda clara. Es decir, ojo, aquí la papeleta la tiene en sus manos el propio Garrido. Es decir, que es el máximo accionista, es el propietario. Para eso tendría que aceptar una posible propuesta del resto de empresarios, ¿no? Si de comprar sus acciones, la mayoría de sus acciones. Mientras tanto, es la voluntad de él, claro, depende de su voluntad, su intención. Mientras tanto, si el señor Garrido quiere mantener sus acciones, vamos a tener a Garrido para rato. Pero bueno, yo creo que ahí está jugando un papel, el papel que está jugando Rosa Dávila de intermediaria, efectivamente, en este caso, bueno, pues con el propio, incluso hasta Paulino Rivero por medio. Pero que al final lo que te quiero decir es que yo creo que la presión social, como bien has explicado, o sea, Garrido hará lo que él quiera,
pero la presión social, al final, Claro. Garrido yo entiendo que no va a querer estar donde no lo quieren. Claro. Y ya la propia presidenta del Cabildo, de la máxima institución de la isla, ha dicho que no lo quiere. Está Hay claro. accionistas que evidentemente no lo han dicho públicamente, pero no lo quieren. Las Peñas tampoco, Las que Peñas además tampoco. rechazaron mantener una reunión con él. Claro, ahora porque no estamos en medio de la temporada, estamos en el parón, pero claro, a lo mejor si hubiera un partido, a lo mejor el fin de semana habría protestas contra Claro. la figura de pero, Garrido pero en el es que- estadio. pero la sensación que transmiten además, incluso es que hasta la afición, es lo que yo percibo, es decir, Sí. lo que he percibido después de uno de los últimos partidos también, algunas publicaciones de los compañeros de Información Deportiva, es que yo creo que la sensación la reacción que ha tenido a la afición al fichaje de Óscar Cano, que es un fichaje avalado por el propio Garrido, no es buena. Yo creo que incluso a la afición del Tenerife no le gusta la apuesta de Garrido del entrenador, el propio Óscar Cano. Bueno, hay una fractura ahí que es evidente. Como hay una fractura, lógicamente, en el Parlamento de Canarias entre gobierno y oposición, pero una fractura que también se ha intensificado con la decisión del gobierno de Canarias de aprobar por decreto y, por tanto, sin debate parlamentario, la reforma de la ley de cambio climático que aprobó ese mismo Parlamento hace solo 2 años, precisamente con los votos, entre otros, de Coalición Canaria y el impulso, lógicamente, del Partido Socialista y del Pacto de las Flores. Pues bien, Coalición Canaria ahora, impulsado por el Partido Popular, ha decidido revisar esa ley de cambio climático. Lo ha hecho, como publica Canarias ahora, sin consenso. No se va a votar en el Parlamento. Se reduce a la mitad, ojo, el número de estrategias contra la crisis climática, entre otras cuestiones que se han modificado para simplificar esos trámites que venían en la ley de cambio climático. Al final esto obviamente se ha hecho también de la mano con los empresarios, como no lo ha disimulado la actual Consejería de Transición Ecológica, que son los que más contentos están con esta modificación, mientras que algunos colectivos sociales y ecologistas, bueno, están bastante enfadados con este paso que ha dado el gobierno de Canarias. Óscar, al final, por decreto, sin debate parlamentario y por la puerta de atrás. Ha aprobado el decreto ley que modifica la ley canaria de cambio climático. Ellos culpan o señalan al anterior gobierno del Pacto de las Flores, Ángel Víctor Torres y sus consejeros, José Antonio Balbuena, el padre político de la ley del cambio climático, una de las principales leyes estrellas que sacó adelante el gobierno del Pacto de las Flores, con José Antonio Balbuena como consejero de Transición Ecológica. Han dicho que no fue participativo. Ellos avalan, en este caso, presumen de este decreto, porque se trata, según el gobierno actual, Coalición Canaria Partido Popular, de un decreto fruto del consenso. Y ha dicho el consejero, el palmero Hernández Zapata, el actual consejero de Transición Ecológica, que se trata de corregir errores del pasado, generar riqueza y nuevas oportunidades de empleo. Bueno, Hernández Zapata, precisamente el consejero, que lo estamos viendo ahí en esas imágenes en sede del gobierno de Canarias, va a estar este miércoles aquí en Mírame Televisión en el programa de Manuel Artiles. Estoy seguro de que va a hablar de muchísimos asuntos que a ustedes les van a interesar. Nosotros vamos a estar pendientes también, eso sí, tenemos una entrevista pendiente con el propio Hernández Zapata para que se siente también aquí en el plato de Canarias al Día y hablar en profundidad de asuntos que ustedes saben, que conocemos bien y que hemos tratado en profundidad, como precisamente esa ley de cambio climático de Canarias. Pero mañana es una buena oportunidad, porque estoy seguro de que se van a tratar muchísimos asuntos, de también dar algunas pinceladas sobre esta cuestión y sobre otros asuntos y otras cuestiones de actualidad que están vinculadas a la figura de Hernández Zapata, un político muy joven, pero que ya ha sido presidente del Cabildo de La Palma, que sufrió un duro palo en las pasadas elecciones, Óscar, y que ahora, bueno, pues ha sido la pieza que ha colocado el Partido Popular en la Consejería de Transición Ecológica, a pesar de que sus relaciones con Coalición Canaria, por lo menos en la isla de La Palma, no son nada buenas, Óscar. Bueno, desde luego, históricamente, yo lo he contado, ¿no? En este caso, bueno, pues fue presidente del Cabildo de La Palma, perdió ese poder, además jugó un papel importante como presidente del Cabildo de La Palma en medio de la erupción, fue además también concejal, histórico concejal de los Llanos de Aridane, cuando Noelia García era la mano derecha de Noelia, era ¿no? la mano derecha de Noelia García. Noelia García, en este caso, de alcaldesa, y el propio teniente alcalde era Mariano Hernández Zapata, hombre fuerte en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. En este caso, bueno, se convirtió, fue candidato, fue senador, además Bueno, también. ahí está, Óscar, lo estamos viendo con Pedro Sí. Afonso, con Eduardo Besares en la sede Sí. de la COE. Recordemos que la COE también, lógicamente, ha Sí. aplaudido esta modificación. Vaya la que le está cayendo a Pedro Sí. Afonso después de que se anularan esas elecciones, aunque parece que en la práctica no va a afectar en Pedro nada Afonso y Eduardo a su Besares, sí. presidencia. De hecho, lo último que hemos conocido es que Pedro Afonso parece que incluso en las próximas elecciones todo apunta a que no va a tener incluso rival y que puede salir reforzado, a pesar de esas irregularidades que han quedado Sí, contrastadas. habría que ver en qué queda este conflicto, esta batalla interna en la COE. Decía yo que Mariano Zapata Sí. fue senador del Partido Popular por la Isla de La Palma, se convirtió en presidente, perdió el poder, ganó Coalición Canaria con Sergio Rodríguez con mayoría absoluta, pero digo que en este caso tuvieron que pactar, yo creo que ya pues con una directriz de la dirección regional, con Coalición Canaria en Santa Cruz de La Palma y con, en este caso, Coalición Canaria en los Llanos de Aridane, donde mantenían la mayoría absoluta. Las relaciones de Coalición Canaria y el Partido Popular durante los últimos años son malas.
Hay una distancia terrible. El Partido Popular no ha querido durante los últimos años pactar con Coalición Canaria, sí con el Partido Popular. De hecho, yo se lo planteaba a Ser Antona, que fue presidente del Partido Popular, fue presidente de los populares en Canarias y que además fue uno de los mentores junto a Juan Fernando López Aguilar y Anselmo Pestaña y Gabriel Matos de aquel pacto en la isla entre Partido Popular y Partido Socialista, que lo quisieron trasladar en su momento al Cabildo Insular de Tenerife, que no pudo ser, Balbuena y el propio Alarcó, que además lo firmaron, pero se rompió porque no lo quiso Cristina Tavío en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, qué épocas aquellas. Hernández Zapata, este miércoles, en el programa de Manuel Artiles y en el Parlamento de Canarias, Nieves Lady Barreto, la consejera de Administraciones Públicas y también, entre otras cuestiones, de seguridad, es la máxima responsable política, por ejemplo, de la Policía Canaria. Y es que el comisario jefe de la Policía Canaria ha presentado, como saben, una denuncia penal contra Nieves Lady Barreto por un supuesto acoso laboral, por diferentes delitos que ha presentado en esa denuncia presentada en la vía penal y sobre la que ha respondido en el Parlamento de Canarias Nieves Lady Barreto, que no ha venido a decir mucho, pero al menos nos ha servido para hacer un recorrido cronológico, como ella misma dice, sobre los hechos que han llevado a esta actuación de Luis Santos Jara, el comisario ex jefe de la Policía Canaria. En agosto de 2023, el director general de Seguridad pone en mi conocimiento una serie de hechos que considera lo suficientemente importantes como para que se abra una información reservada. Proceso que inicio aperturando una información reservada para constatar o no la veracidad de esos hechos en la persona del que era comisario, ahora ex jefe de la Policía Canaria. Esa información reservada se finaliza y se firma la finalización de la misma el 18 de abril. En este caso, por mi parte. Hay que decir que quien era jefe de la Policía Canaria, el comisario jefe, tiene una baja médica desde el 19 de octubre al 24 de abril. Es relevante porque el día 25 de abril, en su incorporación, presenta un escrito de recusación dirigido a mí para que me abstenga en el proceso. Algo a lo que yo accedo y, por lo tanto, firmo mi abstención en todo el proceso para mantener la imparcialidad y objetividad del caso. Decir también que la información reservada se encarga a un funcionario instructor ajeno a la consejería a la que pertenezco, precisamente para guardar la objetividad del mismo. Delego mis competencias en este caso a partir de ese momento, de ese día 25 de abril, en el consejero Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas. Algo que se hace efectivo el día 26 de abril, cuando el presidente del Gobierno firma ese decreto de delegación de competencia. A partir de ese momento me aparto absolutamente de este expediente y no he vuelto a tener ni conocimiento ni a tener que firmar ningún documento más al respecto. Creo importante recordar que el puesto de comisario jefe es un puesto de libre designación y que la plaza se ocupaba por vacante y, por lo tanto, la ocupaba por suplencia, que fue a partir de una resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias extinta de la pasada legislatura, cuando se apertura la posibilidad de una comisión de servicios para ocupar esa plaza de comisario jefe, algo que se hace efectivo con la toma de posesión el 22 de mayo de 2023. Sobre este asunto no puedo decir nada más, puesto que no tengo conocimiento de ningún otro acto que yo lleve en mi consejería. Bueno, no puede decir nada más la consejera. Ha dicho también que no le ha sido notificada todavía ninguna actuación judicial contra ella. Pero bueno, ese es el relato de los hechos por parte de la consejería en una pregunta que le hacía Socorro Beato, diputada también de Coalición Canaria en el Parlamento Autonómico. O sea, todo quedaba en casa. Era una iniciativa, digamos, para visibilizar cuál es la posición ante una noticia que ha tenido importante trascendencia mediática y de la que vamos a dar buena cuenta en próximos programas. Vamos a ir rápidamente finalizando, ya cerrando este Canarias al Día. Queríamos analizar este dato, esta noticia que publicaba, porque creo que va en la línea con muchos asuntos que hemos contado, lo hemos abordado en alguna ocasión y no está de más volver a recordarlo. La pobreza condena a Canarias a ser la comunidad con más obesidad infantil. Les voy a dar un dato. Casi el 50% de los niños entre 6 y 9 años de Canarias tiene obesidad. La verdad es que una situación muy dura, muy delicada y que está vinculada directamente con la pobreza. Las familias con menos recursos tienen una alimentación evidentemente peor porque, entre otras cosas, es mucho más caro comer sano que no comer sano. Bueno, nosotros, para finalizar, que en el bloque de sucesos estamos preocupados, lo analizábamos la semana pasada, por algunas personas que han desaparecido. En Canarias hablábamos de Jay Slater, ese turista británico que desapareció en el sur de la isla de Tenerife. Óscar, ¿hay alguna novedad? Sí, en este caso hemos conocido que se refuerza el dispositivo de búsqueda de este joven británico, 19 años, un caso extraño. Desapareció hace 8 días en el Parque Rural de Teno, en el noreste de Tenerife. La novedad es que una unidad, lo conocíamos esta misma tarde, una unidad especializada del servicio, en este caso sinológico de la Guardia Civil, se ha desplazado desde Madrid, desde la capital de España, para incorporarse
a las labores de búsqueda de este joven de 19 años, británico. Estamos hablando de que, bueno, estas son personas, agentes especializados en la búsqueda de personas en grandes extensiones de tierra, con apoyo de perros adiestrados para grandes superficies. Creo que es un refuerzo importante que, insisto, bueno, pues ayuda a tratar de buscar a esta persona desaparecida, este joven británico, 19 años, sur de Tenerife, que mantiene en vilo a una familia, a sus más allegados, como no puede ser de otra manera. Y luego, por otro lado, estamos muy atentos, muy preocupados también por una desaparición, en este caso David, en la isla de Gran Canaria. Hablamos que están buscando a una mujer de 75 años de edad, desaparecida en la costa. ¿Verdad? Manoli, sí. En este caso, Manuela Gil León, una mujer bastante conocida en Arinaga, sí, en Gran Canaria, desapareció en la costa de Arinaga. Estamos hablando, en este caso, bueno, pues que desapareció en la noche del lunes, como saben, durante la noche de San Juan. Parece ser que se iba a dar un baño y no se le vio, se perdió la pista de la mujer de 75 años de edad. Y que, bueno, pues en este caso, bueno, se ha establecido como novedad un amplio dispositivo de búsqueda por tierra y mar, aire también, para tratar de localizar, repito, a esta conocida vecina de Arinaga en la isla de Gran Canaria. Estamos muy preocupados, estamos muy atentos, hacemos un llamamiento también, nos unimos al llamamiento del resto de la familia, de amigos, de todos los vecinos de Arinaga en Gran Canaria, de las fuerzas de seguridad, de todos los equipos de emergencia, para cualquier pista, en este caso, que pueda ser útil, de eficacia, bueno, pues que la pongan en conocimiento de las autoridades competentes. Bueno, han pedido precisamente la colaboración voluntaria de la sociedad para poder encontrar a Manoli cuanto antes. Ojalá que tanto este caso como el de Jay Slater se pueda solucionar cuanto antes, por el bien sobre todo de sus familias, que evidentemente la preocupación es bastante grande. Óscar Martín, como siempre, un placer. Muy buenas noches hoy de nuevo, tomándole el pulso, como se suele decir, a la actualidad. Y en los próximos días habrá más, porque la actualidad no cesa, pese a que estamos ya en verano. Gracias y muy buenas noches. Estamos ya oficialmente en verano, entrando ya en los últimos programas de esta temporada, pero todavía nos queda mucha actualidad que analizar, muchos Canarias al día que llevarles a su casa. Nosotros nos despedimos, volvemos el próximo jueves. Recuerden que mañana el programa de Manuel Artiles a partir de las 9 de la noche, en él mucho contenido, mucho entretenimiento, pero también información y entrevista, la de Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica de Canarias. El jueves aquí a las 7 en Canarias al día, Jennifer Miranda, la alcaldesa de Granadilla, con otros muchos asuntos de actualidad que abordar en esa entrevista. Y a las 9, de nuevo, Óscar Martín y un servidor. Aquí les traemos el análisis de toda la actualidad. Que pasen una feliz noche.